Bien, bienvenidos a la mala educación de esta semana. Mi nombre es Rodrigo Cañete. ¿Qué dije? Mi nombre es Rodrigo Cañete y les agradezco, como siempre, el apoyo que le están dando al canal. Estos videos están alcanzando al público que me interesa y eso es gracias a ustedes. Les pido que se suscriban si todavía no lo han hecho, que activen las notificaciones y que lo compartan con quienes crean que puedan disfrutarlo. Además, estoy nuevamente en redes sociales, en X, antes Twitter, como @RodrigoCan5656. Allí publico reflexiones, análisis y material más vinculado con la coyuntura del chisme como herramienta de disidencia. De hecho, acabo de publicar una suerte de manifiesto desde abajo. Esta semana vamos a hablar del Che Guevara de la era necropolítica, Luigi Mangione. Un caso extraordinario y perturbador que nos obliga a repensar el mundo en el que vivimos. Mangione, un joven de 26 años, está acusado de asesinar a Thompson, el CEO de United Health Group, una de las corporaciones médicas más grandes de Estados Unidos, con ganancias de 20 mil millones de dólares en el 2023. Sin embargo, esto no es un caso común de asesinato. United Health no es solo una empresa de seguros médicos, sino el símbolo de un sistema que muchos consideran un parásito social, como lo definió un ex empleado convertido en whistleblower. Mangione no solo actuó contra una figura poderosa, sino lo que él consideraba, contra lo que él consideraba la raíz de un problema estructural, que es la industria de la salud en Estados Unidos, que en lugar de salvar vidas, las mercantiliza y en muchos casos las destruye. ¿Quién es Luigi Mangione? Mangione proviene de una familia multimillonaria, lo que ya lo diferencia del Che Guevara. Che Guevara viene de una familia acomodada, pero lo de Mangione es, digamos, capital, es capital del mundo, del imperio. No solo tenía acceso a las mejores oportunidades, Mangione, sino que era un alumno destacado de Stanford y un claro candidato para formar parte de la élite estadounidense. Sin embargo, tras una cirugía de espaldas que lo dejó en un dolor crónico permanente, Mangione experimentó en carne propia cómo incluso los más privilegiados son vulnerables en un sistema que prioriza la ganancia sobre las personas y que incluso puede contemplar la tortura. El 4 de diciembre, Mangione tomó una decisión extrema. Asesinó al CEO de United Health en lo que parece ser un acto que mezcla revolución, venganza y desesperación. En las balas que usó, escribió las palabras demand, defend, depose. Demandar, defender, depurar. Un eco de el lenguaje corporativo que estas empresas suelen usar para denegar tratamientos médicos a sus afiliados. El contexto de la violencia política y mediática tiene que ser un subtítulo. El caso de Mangione no se da en el vacío, sino que se da en un contexto en el que las redes sociales que estamos viendo permiten que avance una violencia que se normaliza y se convierte en espectáculo. Desde videos explícitos en TikTok hasta discursos polarizantes en X, en lo más. La violencia se ha institucionalizado como una forma de comunicación política y cultural. Por ejemplo, recientemente vi un video en el que dos hombres afroamericanos, siempre son afroamericanos, dos hombres afroamericanos, golpeaban brutalmente a dos mujeres. Más allá de la violencia explícita del contenido, lo preocupante es que este tipo de videos
circulan libremente, naturalizando un discurso de la violencia, pero tiene violencia realmente choqueante. Lo mismo ocurre con la violencia simbólica que vemos en relaciones mediáticas como la de Wanda Nara y Icardi, donde el lenguaje del romance ha sido reemplazado por un espectáculo de toxicidad, de competencia y de manipulación de las familias, de los niños. Esto nos lleva, eso es abuso infantil. Esto nos lleva al caso de Mangione, quien, al igual que el Che Guevara, utiliza la violencia como un acto político. Pero mientras el Che representaba una lucha revolucionaria en el contexto del siglo XX, Mangione es un producto de la era neoliberal, donde incluso los actos más extremos están condicionados por un sistema corporativo global que prioriza el lucro sobre cualquier otra cosa. El sistema de salud estadounidense es un monstruo burocrático. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta los argentinos porque la desregulación de mi ley del sector nos lleva ahí. Digamos, tranquilamente aterriza United Healthcare. Para entender el caso de Mangione, es necesario analizar el sistema de salud en Estados Unidos, que es el más caro del mundo, pero ocupa el puesto número 42 en calidad según ranking globales. United Health y otras empresas similares funcionan con un sistema de aprobación previa, que es clave, donde incluso los pacientes que pagan primas exorbitantes deben enfrentar enormes obstáculos burocráticos para acceder a tratamientos elementales. Una vez que el médico se los dio, un ejemplo claro es el de una familia con 7 hijos, todos con fibrosis quística. Esto se vio en televisión, lo estuve viendo. Solo uno de ellos recibió tratamiento porque su caso fue expuesto mediáticamente iba a ser expuesto en un programa de televisión muy famoso que se llama el Today Show, que es un programa tipo, qué sé yo, Susana Jiménez. Y como amenazó a la empresa con que iba a ir al programa, finalmente le dieron los medicamentos. El resto de la familia no lo recibió. Y él lo recibió basado en criterios arbitrarios, económicos y de relaciones públicas. Cuando un tratamiento es denegado, el paciente en Estados Unidos tiene 3 opciones. 1, pagar de su bolsillo, lo que en la mayoría de los casos es imposible. 2, abandonar el tratamiento y en muchos casos morir. Este es el 80% de los casos. 3, apelar, lo que es un proceso emocionalmente devastador y que solo el 1% de los pacientes puede afrontar. ¿Por qué? Porque, digamos, no tenés energía. El sistema está diseñado para fallar. Los médicos, en lugar de dedicarse a sus pacientes, deben pasar horas en llamadas y papeleo, intentando convencer a las aseguradoras de que aprueben tratamientos esenciales, quimioterapias. Y cuando lo logran y logran hablar con alguien, imagínense, en un sistema, con el telefonito, lo que dan es enfermeras contratadas para negar solicitudes o, peor aún, aparecen sistemas de inteligencia artificial programados para rechazar automáticamente, que te vuelven deliberadamente loco. Yo vengo a tener un problema con la compañía anterior telefónica porque era increíble. Pero ¿qué tiene que ver, digamos, cómo insertamos a Mangione en este contexto? En su manifiesto, Mangione denuncia a las corporaciones médicas como zombies parásitos, que se alimentan del sufrimiento humano. Su acto de violencia, aunque extremo, pone en evidencia que no solo deshumaniza ese sistema a los pacientes, sino que también presiona a médicos y empleados, llevándolos al límite. Y por el límite me refiero a que inclusive hay compañías de empeño y de créditos personales que pertenecen a las corporaciones.
Pero tampoco es un simple criminal, Mangione. Digamos, lo que nos obliga a pensar en la creciente precarización de la salud y la vida misma en un mundo gobernado por corporaciones. Y esto, si se quiere, es el gran logro de Mangione, que se transformó en una flecha que apunta y nos muestra todo eso. El asesinato de Thompson divide a la sociedad norteamericana. Hay quienes lo ven como un mártir a Mangione y quienes los condenan como un terrorista. Pero más allá de las opiniones, este caso revela las fallas profundas de un sistema que prioriza el lucro sobre la vida. Y un Estado que los deja, un sistema político y una dirigencia política tan corrupta y tan penetrada por este capital que deja que esto ocurra. El problema de Estados Unidos es el precio de la salud. En un artículo recientemente publicado en The New Yorker, bajo el irónico título La Edad de Oro de la Medicina, que en realidad está mal traducido porque es The Gilded Age of Medicine. Es la edad al dorado de la medicina por un médico, escrito por un médico. Habla de cómo los avances tecnológicos y los tratamientos generan la impresión de que los pacientes están mejor que nunca. Y estamos en la época de que estamos más sanos que nunca. Pero según él, esto no es así, ya que las corporaciones conservan el poder de decidir quién es sano y quién no. Y esto depende de la edad. Es decir, la corporación apunta al joven para sacárselo encima. Es más, existe el fenómeno de la compra de hospitales y de hogares de ancianos para transformarlos por parte de capital privado de private equity y fondos de inversión, para transformarlos en, ya no en empresas de salud, sino en desarrollos inmobiliarios. Y lo que hacen es desmantelar los hospitales y a los terrenos los venden, los lotean y llevan a las instituciones a la bancarrota. Incluso las organizaciones sin fines de lucro priorizan las ganancias por encima de la atención médica. Son organizaciones sin fines de lucro los hospitales en Nueva York, por ejemplo, en el New York State. Y, digamos, es una locura. En el caso de los ancianos, el problema se agrava porque ya no están cubiertos por Medicare, que es una especie de PAMI, sino que los hicieron elegir, que es lo que quiere hacer mi ley, por planes de salud privados como United Healthcare. En este sistema, el objetivo es mantener a los pacientes enfermos el mayor tiempo posible para extraer ganancias del Estado. Las compañías incluso envían enfermeras a los hogares para identificar nuevas enfermedades, lo que podría interpretarse, en el peor de los casos, como una estrategia para agravar deliberadamente la salud de los pacientes y aumentar su dependencia de servicios médicos costosos. Y ni hablar de estás solo, sos un viejo, te mandan a una enfermera, le tenés que abrir por tu seguro médico y la enfermera te empieza a meter algo para que te enfermes más y más y más, pero que no te mueras. Esto da lugar a una cadena de producción de enfermedad y de muerte retardada en los viejos, en la que los médicos son incentivados económicamente para diagnosticar la mayor cantidad posible de enfermedades. ¿Por qué? Porque todo ese gasto recae sobre el Estado, a diferencia de los jóvenes. Este sistema recuerda al modelo argentino de las prepagas. Yo esto lo viví, posiblemente cambió, pero los chequeos médicos, te das un chequeo y salís con que te genera más estudios interminables, porque la cultura argentina es una cultura que impone esta idea de que vas a vivir eternamente. Es decir, imponerle a un viejo de 80 y pico de años una operación o una quimioterapia es no privilegiar su calidad de vida. En países como Inglaterra o Suiza, el Estado regula la provisión de tratamientos costosos como quimioterapia o medicamentos para HIV, por ejemplo, no por altruismo, sino para evitar mayores costos sociales. Por ejemplo, esto es un caso de Estados Unidos. Si una madre soltera no recibe la quimioterapia que le diagnostican porque tiene un cáncer terminal, sus hijos pueden acabar en la calle, lo que genera problemas sociales como criminalidad y falta de productividad, que después el Estado se tiene que hacer cargo pero se multiplica por 100 el costo. Ojo, mi ley en Argentina,
porque la postura del gobierno de Milei, homófoba respecto de la no provisión de medicamentos de HIV o de su discontinuación como una especie de recompensa a su inmoralidad, la nuestra, ignora que estas políticas en realidad están para frenar el contagio en una sociedad hipersexualizada. No es porque nos quieren sanitos a los gays, porque nos quieren, sino porque lo que nos quieren es que contagiemos. Entonces, en su moralismo, lo que va a hacer Milei es generar una segunda crisis del SIDA. En síntesis, tanto en Argentina como en Estados Unidos, el Estado no se retira completamente de la salud, sino que enriquece a las aseguradoras privadas y luego asume los costos sociales y económicos de sus decisiones. La diferencia con Argentina son las mutuales, lleva un nombre, la de los sindicatos, que eso está en crisis. En el caso de Luigi Mangione, su potencial asesinato fue inmediatamente calificado como un acto de terrorismo. Y esto es preocupante políticamente, porque refleja la manipulación política y el poder de estas corporaciones en el sistema judicial y mediático. La reacción desmedida de las autoridades, como el uso de un helicóptero y la presencia del alcalde de Nueva York en conferencia de prensa en el momento que lo metieron en cana, desde afuera, es inconstitucional y muestra cómo su figura fue convertida en una estrella mediática para manipulación política. Y esto se debe al miedo de que este tipo de resistencia se propague, algo que también resuena en Argentina. Por ejemplo, con las políticas de seguridad de Patricia Bullrich, que en realidad son un signo de debilidad o de fortaleza. Están recagados. Mangione, proveniente de una familia acomodada, representa un ejemplo de la era necropolítica, en la que, según Achille Mbembe, el Estado ya no es un garante de la vida, sino un administrador de la muerte. Es decir, el Estado lo único que hace es regular, como puede, absolutamente corrupto, a las corporaciones, y ya un individuo rico no puede enfrentarse a una corporación. Es decir, es como que lo pasan por encima, no hay y sobre todo si hay dolor, no hay tiempo. A pesar de las violaciones a los derechos de Mangione a nivel mediático y con un juicio condicionado por la opinión pública, Mangione parece estar buscando convertirse en un mártir del sistema neoliberal. Su referente intelectual se llama Josh Dolani. Este es el que los amigos dijeron que empezó a hablar cosas raras. Bueno, no es nada raro. Promueve Dolani es un Ivy Leaguer que vive en Mumbai y tiene un sentido de marketing y de claridad en las redes sociales maravillosas. Busca una suerte de filosofía neoestoica moralista mezclada con un narcisismo nietzscheano que parece haber atraído a Mangione. ¿Por qué? Porque Mangione creo que es bioquímico, una cosa así, y esto es como que le dio ese componente de teoría crítica que le faltaba. Mangione se perfila entonces como una especie de Che Guevara neoliberal, cuya lucha no solo cuestiona el sistema de salud y justicia, sino también las dinámicas culturales y políticas del capitalismo contemporáneo. Este pibe se llama Josh Dolani y es uno de los referentes intelectuales de Luigi Mangione, como les decía. Es un youtuber orientado al marketing. No es orientado al marketing, sino que con un muy buen sentido de marketing. Que aparte el tipo te habla y dice, bueno, yo busqué un nicho, hice esto. Es decir, y ganó notoriedad por su enfoque en redes sociales y su manera de combinar, este es su nicho, clásicos de la literatura con momentos específicos de la vida. Por ejemplo, él te plantea que durante una depresión vos tenés que leer a Kafka. Al salir de la depresión, a Dostoyevsky. Y al estar listo para avanzar en la vida, a Friedrich Nietzsche, a quien describe como un adicto a la acumulación, que veía a la sociedad como un juego de suma cero. Aunque esta es una simplificación extrema, Dolani, que no tiene un pelo de boludo, logra aterrizar ideas elevadas en un lenguaje sensible, accesible y contemporáneo, que contrasta con mi estilo, que es un poco más alegórico, es más afrancesado. En sus escritos, Dolani
también expone su preocupación por la incapacidad humana. Es decir, yo soy argentino, ¿no? Pero bueno, en sus escritos Dolani expresa su preocupación por conceptualizar esta cosa humana, oscilando, como le decía, entre un neohistoricismo moralista muy propio de las generaciones de yanquis y un nietzscheanismo virtuoso muy propio de esa generación de yanquis. Y siempre hay como referencias al desvío del camino de la virtud, que nos lleva a la contracultura de la década del 60. En su libro New Ideas, Dolani, estoy citándolo, dice, hablar bien significa que quien hace la observación puede estructurar el mundo de manera adecuada. Acá está haciendo una relación entre educación, justicia social y clase, señalando que en una sociedad hiperburocratizada en la que te tenés que defender de las corporaciones, necesitas lenguaje, necesitas sintaxis, necesitas argumentación. Si no tenés eso, estás frito. Segundo, afirma que Dolani, que el ciudadano generalmente es impulsado a no sobresalir y que uno tiene que ser lo suficientemente nietzscheano como para salirse del molde. De acuerdo. Tercero, critica la inercia de la vida cotidiana al decir, estoy citando, quedamos presos de nuestro dolor por vagancia y timidez, pero nuestras virtudes con las que señala la sociedad son las que nos dan todo el crédito. Algunas personas califican su inercia personal como consistencia y otras como control estoico de sus emociones, que son sus represiones. Yo no podría estar más de acuerdo con Dolani. Es decir, es un pensamiento despojado de estereotipos, pero que lo hace preppy. Es como en el caso de él, está como planchado por cierta prolijidad. Por eso lo atrajo a, a este muchacho. Él incluso concibe al thread de Twitter, de X, como una expresión artística. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me mandaron ustedes, me mandaron a estudiar eso. Que no tenía ni idea de qué era el thread de Twitter. Pero bueno, la cosa es que Mangione pasó de ser un individuo ordinario a el Che Guevara de Maryland. A través de este moralismo, narcisismo y una narrativa cuidadosamente construida en redes sociales. Dolani critica, por ejemplo, cómo los videojuegos más populares, el Minecraft, creo que se está refiriendo, promueve la construcción de mundos artificiales, en lugar de ofrecer experiencias que desarrollen desafíos morales y espirituales. En este tipo de espiritualismo neoconservador, yo creo que hay algo que lo tocó a Mangione. Es decir, por eso él busca ser un mártir cristiano. Por ejemplo, dice Dolani, habla de la degeneración de hacerse la paja con el porno en lugar de ir a conocer chicas. Hablemos de el Che Guevara y Mangione. Ricardo Piglia, en sus ensayos sobre literatura y política, analiza el narcisismo del Che Guevara. Es el primero que habla de esto como una cualidad esencialmente ética. Para Piglia, el narcisismo del Che no es la búsqueda de la autoglorificación, sino una afirmación radical de ideales y compromisos históricos. Es un narcisismo fundado en la coherencia entre el decir y el hacer, donde la construcción de su figura como héroe es inseparable de su entrega a la causa revolucionaria. Es decir, en lugar de quedarse a ser un dictador en Cuba, el tipo lo que hace es inmolarse y transformarse en un ejemplo narcisista, pero al servicio de una causa superior. Esto, es decir, hay transformación, hay compromiso, hay narcisismo, pero es un narcisismo productivo. Excelente Piglia. Por el contrario, Luigi Mangione se enmarca en una esfera diferente, que es la del mercado digital y las redes sociales. Mangione no busca trascender como figura ética ni como héroe revolucionario.
Su narcisismo parece más una construcción calculada para generar impacto y relevancia en un espacio mediático donde la autenticidad está subordinada a la performatividad. Te pego el tiro. Donde el Che utilizaba su imagen para movilizar las masas hacia un proyecto colectivo. Es decir, Mangione aparece de golpe, ¡pum! Y te pega el tiro. Es decir, él lo que hace es utilizar esa movilización de medios para reforzar su propia individualidad en un mundo atomizado, mandando un mensaje productivo. La coherencia entre el decir y el hacer que define al Che en Piglia se fractura en Mangione, quien, atrapado entre su discurso moralista y su narcisismo performativo, se convierte en una paradoja viva, un crítico del sistema que al mismo tiempo prospera en él. Soy inocente. Y no sabemos si lo dicen ser o joda. Vamos a ver. En última instancia, lo que para Piglia es un narcisismo ético y transformador, en Mangione se convierte en un narcisismo posmoderno, reflejo de una era espectral que premia más la apariencia de autenticidad que el compromiso real. No sabemos quién es Mangione, ni tal vez lo sepamos nunca. Esa es una interpretación fascinante, porque, a ver, nos permite articular diferentes tipos de narcisismos en la era del narcisismo. Entonces, si Mangione quiere la pena capital y por eso se declara inocente, entonces no es egocéntrico, sino que es más bien simbólico, es un mártir. Él lo que busca entonces es el sacrificio público, lo que lo emparenta con figuras históricas más bien religiosas que construyeron su legado a través de su autoinmolación simbólica. En este caso estamos hablando de otra cosa. Yo creo que va por ahí. Imagínense la electrocución de Mangione. Ahora, esto parecería un uso estratégico de su propia imagen, pero en el caso del Che, lo que vemos es un narcisismo ético que buscaba construir un modelo colectivo de revolución. Mientras que en Mangione no hay un llamado, ni siquiera a través de sus abogados, sino que hay casi una implosión prepi al martirio, transformándose en una suerte de anti-Che. La diferencia clave estaría en la intención. Mientras el Che aspira a la transformación social a través de la acción, Mangione podría estar utilizando la estética del sacrificio y del asesinato y de la violencia para reescribir su narrativa personal, insertándose en una tradición de mártires cristianos que glorifican el sufrimiento como redención, pero también de individuos terroristas educados tipo Charles Mason o Luna Bomber. La comparación que me interesaba también hacer para redondear es la de Robin Hood y Luigi Mangione. Porque es un contraste interesante entre dos modelos de resistencia que tienen que ver con la justicia redistributiva. Bueno, en realidad en Robin Hood es la justicia redistributiva medieval y el otro es contemporánea en tanto que interpone el derecho individual al poder corporativo. Robin Hood encarna una defensa colectiva de los commons, que es el patrimonio comunal, atacado por las élites feudales al principio del capitalismo. Esto dentro de un esquema de justicia redistributiva que arrebata a los ricos para devolverle a los pobres, pero siempre con un claro sentido comunitario. Ese es un acto de resistencia que representa una solidaridad horizontal. Un Jesús criminal. En el caso de Mangione, su defensa de los pacientes frente a las corporaciones neoliberales también podría interpretarse como una lucha por los commons, pero no en el sentido clásico, sino en términos de acceso a la salud como un derecho universal.
Sin embargo, hay una diferencia crucial. La narrativa de Mangione parece estar más centrada en un acto heroico personal. Su resistencia se presenta como una cruzada individual que, si bien busca el acceso del pueblo bajo al bien colectivo, que no nos queda tampoco tan claro, está profundamente vinculada a su propia figura como defensor. Él se coloca como intermediador, lo que en Robin Hood no. Mientras Robin Hood actúa como un símbolo del colectivo, por eso me viene un mito, Mangione parece situarse en un lugar más ambiguo, más de celebrity, en tanto mártir. Y esto tiene su lucha con un carácter más personalista. Hay que ver cómo se sacó esas fotos en cuero, porque se las sacó en ese viaje que se fue a entrenar para disparar. Es decir, Robin Hood lo hace desde la colectividad, mientras que Mangione parece construir su resistencia como una narrativa personal que apunta a trascender hacia un plano simbólico o histórico. Voy a terminar comparándome con Mangione. Sorry. Pero yo fui cancelado. Y violentamente. Ambos desafiamos sistemas establecidos y enfrentamos reacciones intensas que nos posicionan, como figuras polarizantes. Mi actitud de disidencia se caracterizó por exponer dinámicas culturales, políticas y sociales que muchos prefieren ignorar o suavizar. En ese sentido, yo desafío las narrativas hegemónicas desde un lugar, un espacio crítico e intelectual definido. Luigi Mangione, por su parte, parece encarnar una disidencia más impulsiva, más visceral, claramente, hasta ahora, ¿no? me vuelvo impulsivo y visceral, que también busca desenmascarar estructuras de poder, en este caso corporativas, que operan sobre los cuerpos y la salud como territorios extractivistas. Ambos compartimos una postura desafiante frente a sistemas neoliberales que deshumanizan a las personas en diferentes niveles. La cancelación que yo enfrenté encuentra eco en la persecución, el aislamiento político que sufre Mangione, el Mangione terrorista. En ambos casos hay una maquinaria que busca silenciar voces incómodas. En mi caso, el ámbito cultural argentino, que no toleró una crítica que desnude sus hipocresías y que buscó una ejemplificación. En el caso de Mangione, un sistema político corporativo que lo etiqueta de terrorista para deslegitimar su lucha y asegurarse de que no se transforme en un símbolo de resistencia. Sin embargo, ambos reaccionamos con una suerte de resistencia estratégica. Por mi parte, a través de mi obra, mis análisis y mis plataformas digitales. Mangione y mis correspondencias. Esto es otro tema. Y Mangione, a través de la posibilidad de convertirse en un mártir como un golpe final al sistema. Quiero agradecerles por acompañarme en este análisis. No olviden suscribirse al canal, compartir este video y seguirme en X como Rodrigo Can 5656. Soy consciente de que no hablé de las prepagas y de lo que ocurrió en la regulación argentina que hizo Milei hace, creo que aproximadamente un año, un año y un mes, creo, ya a esta altura. Un año, un mes o 8 meses. Bueno, no sé. La cosa es que el caso argentino del sistema de salud es tripartito, ¿no? Tenemos el sistema público, tenemos a los sindicatos y después tenemos a las prepagas. A las prepagas las liberó. Y el problema
en la Argentina está en el medio, está en el debilitamiento de los sindicatos y en el retrasamiento del salario respecto de la inflación. Y en eso la desaceleración de la inflación ha permitido una recuperación de eso, pero por otra parte, el desempleo y el costo de los insumos coloca a el sistema de salud en una posición de crisis absoluta. Y el otro problema que tienen en la Argentina, que por eso digo, ojo con esto de Luigi Mangione, porque se aplica directamente a la Argentina, potencialmente de acuerdo a un criterio anarcocapitalista, porque no hay residentes. Es decir, el problema que hay hoy de insumos médicos en la Argentina, tanto materiales como de recursos humanos, es atroz. Yo ya lo viví con mi mamá y aparentemente ahora ya es terrible. Y esto lo que va a generar es una crisis que, como siempre, se resuelve rematando todo. Y cuando rematen todo van a tener a la empresa del CEO United Healthcare. Porque la estrategia de meta y de apertura total es una estrategia que en estos casos se le viene en contra al Estado. ¿Por qué? Porque todos esos que no pueden sostener o que son rechazados por United Healthcare se van al PAMI. ¿Y el PAMI cómo lo sostiene? Bueno, el PAMI le va a decir que no. Bueno, ¿cuánto va a decir que no? ¿Y cuánto va a poder? Porque esta es la magia de Milei. Que Milei hasta ahora está logrando un alto consenso con gente sin medicamentos y con un aumento del desempleo. Es decir, entonces, este es el problema. Nos vemos la próxima semana en La Mala Educación y ojo con Mangione porque puede aparecer un Mangione argentino. Que Dios no lo permita.